queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues hoy vamos a empezar el día con un desayuno nutritivo que para mí es más que un simple hábito, es una forma de cuidarme. Ya sabéis que yo hago el yogur y bueno, pues algunas mañanas me gusta ponerle frutos rojos, chía, nueces, un poquito de agave, en fin, pues eso. Sencillo pero lleno de beneficios, porque a mí esto me aporta mucha energía, antioxidantes y grasas saludables para afrontar el día con fuerza. Muchas veces olvidamos la importancia de tomarnos este momento para, pues eso, como de calma por la mañana. Para mí un buen desayuno no es solo alimentar el cuerpo, es también alimentar la mente. Así que, bueno, pues eso, voy a desayunar, también mi café con leche y mis pastillas para la menopausia, que la verdad es que de momento están funcionando. Así que, no sé, ¿vosotros también tenéis vuestro desayuno especial que nunca falta? Dejádmelo en los comentarios. También mientras desayuno, pues me gusta tomarme un ratito para disfrutar de las pequeñas cosas, como por ejemplo hoy que estoy echando pues un vistazo a estas revistas de decoración navideña que me inspiran muchísimo. La verdad es que, bueno, pues sí, creo que la creatividad empieza aquí. Bueno, pues la verdad es que es uno de esos momentos de tranquilidad, con un buen olor en casa, algo bonito que mirar, son pues eso, lo que nos marcan la diferencia en el día a día. Oh, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Y hoy quiero mostraros que, bueno, este vídeo está patrocinado por la compañía de Ultenic y quiero enseñaros la nueva aspiradora sin cable Ultenic U16 Flex. La verdad es que estoy encantada con su potencia y la flexibilidad. Lo primero que me llamó la atención fue su diseño ligero y moderno, pero lo que realmente la hace especial es su potencia y el hecho de que no dependas de cables porque, bueno, pues eso, es sin cable. Es perfecta para moverte por toda la casa sin complicaciones. Como todas las aspiradoras, pues viene con su batería, con un recambio del filtro, en fin, y lo que más me ha gustado es que, bueno, pues tiene un cepillito para las cosas así más pequeñitas, que no hay que ponérselo ni quitárselo, ya viene justo donde termina el palo telescópico. Que otra cosa que me ha gustado muchísimo es que, bueno, pues el palo telescópico es flexible, con el cual puedes llegar a rincones complicados como debajo del sofá o entre las sillas, y la verdad es que nunca había sido tan fácil, además de que tiene velocidades que se adaptan según la superficie. Otra de las cosas que me gusta es lo sencillo que es mantenerla limpia, como todas las aspiradoras de Ultenic. El depósito se vacía con un solo clic sin ensuciarte las manos. Así que lo que voy a hacer es aspirar este sofá, que ya le hacía falta una buena limpieza, y lo mejor de todo es que su batería de larga duración es ideal para una limpieza completa sin tener que pararte a cargarla, con lo cual eso me da
para hacer los 2 sofás, aspirar en fin, la alfombra y terminarlo todo sin tener que cargar la batería. Así que si estáis buscando una aspiradora sin cable que combine potencia, diseño y comodidad, la Ultenic U16 Flex es una opción que vale la pena probar. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis más información y también os voy a dejar un código de descuento que la verdad es que está a un precio increíble. Y bueno, pues como veis estoy aspirando el sofá, me gusta darle una buena limpieza porque, bueno, aunque suelo lavar las fundas unas 2 veces al año, pues ahora no lo voy a hacer, lo estoy posponiendo para después de las Navidades porque ya sabéis que en Navidad siempre hay mucho más ajetreo y luego voy a tener que volverlas a lavar otra vez. Así que hoy voy a aspirarlo todo con esta nueva aspiradora que me está encantando para que quede todo perfecto. Y como a mí pues siempre me gusta dedicarle un poco de tiempo a estos detalles, así que cuando lave las fundas después de las fiestas, pues ya todo estará impecable. La verdad es que pequeños cuidados como estos hacen una gran diferencia en la casa. Yo supongo que todos tenéis rutinas de limpieza para mantener, pues eso, vuestras cosas siempre a punto. Pero bueno, si no, ya sabéis que en la descripción yo tengo mi guía semanal que podéis descargarosla totalmente gratis y ahí, bueno, pues podéis encontrar inspiración y ajustarlo a vuestro modo de vida. También voy a repasar el polvo un poquito. Y ya pasaré la aspiradora por la alfombra. Y también deciros que la Ultenic U16 Flex pues tiene la tecnología Green Eye que se utiliza para optimizar la limpieza y proporcionar una experiencia más precisa y eficiente. ¿Y qué significa esto? Pues no solo la lucecita verde que lo ve todo, sino que esto permite que la aspiradora reconozca automáticamente el tipo de superficie que está limpiando, como madera, alfombras o baldosas, y ajuste la potencia de succión de manera automática. Esto asegura una limpieza profunda sin desperdiciar energía. Y la lucecita pues lo que hace es que es un sistema de iluminación avanzada que resalta las partículas de polvo invisibles al ojo humano. Así que eso nos ayuda a limpiar incluso en espacios oscuros o como debajo de los muebles. Y ahora os llevo de tiendas, que yo sé que os encanta y os voy a enseñar, pues eso, cómo están las tiendas aquí con todo lo de la Navidad. Así que he venido a una de mis tiendas favoritas, Hobby Lobby, porque, bueno, pues eso, a buscar si encuentro algo especial y, bueno, pues que me encanta venir en esta época porque todo empieza ya a respirar aire navideño.
Y nada, pues ya una vez de vuelta a casa os voy a enseñar lo que he cogido. Esto no lo he cogido así al tuntún porque me haya gustado, porque sí que es verdad que muchas veces no llevamos la idea de comprar algo y al verlo pues nos gusta y lo compramos. Esto es algo que lo tenía ya en mente, que lo tenía en mi lista de lo que necesitaba y bueno, pues nada, os lo voy a enseñar. Mirad, lo primero de todo, mirad, me he dejado aquí el ticket. Mirad este carrusel, o sea, este carrusel llevo, pues no os voy a mentir, desde que vivía en Virginia llevo viéndolo. Sabéis que yo en Navidad, pues la consola que tengo la monto con el pueblecito navideño que tengo y bueno, pues el carrusel era una de las cosas que quería tener y la verdad es que, a ver, pone aquí que se puede, así, mirad, es una maravilla. Así que nada, todos los años suelo comprar una pieza de esta y bueno, pues esta es la nueva adición a el pueblecito navideño. Voy a ir dejándolo por aquí. También, bueno, pues el otro día fui a hacer la compra a Costco y vi estos pues no sé cómo decirlo, son unos pinitos navideños de cerámica, pero en realidad son botes de cocina. Mirad, se abren, viene con unas galletas, porque vienen con unos paquetes de galletas dentro, pero en realidad yo los he cogido para ponerlos en la cocina y pues tener aquí la harina, lo que más se utiliza a la hora de hornear, a lo mejor galletas o lo que sea, pues tenerlo ahí. Y la verdad es que me pareció súper bonito y cogí dos. No eran muy caros, eran $16 y la verdad es que mirad, pues estaban en este color, es un blanco roto y estaban también en un verde muy clarito, pero a mí me gustaron, ya sabéis que a mí me encanta el blanco y cogí estos por $16, 16 y algo en Costco. Luego estuve en la tienda Hobby Lobby, que me encanta porque fui a buscar una cinta específica, porque este año en el árbol quiero poner cinta como se hace tradicionalmente y mirad, encontré esta cinta que la quería en tonos rojos, lleva azul, lleva dorado, súper bonita. Estas son de las que llevan alambre en los bordes porque así puedes moldearlo y bueno, cogí estas. Y cogí también, ay, que no lo he sacado porque compré, ahora os lo enseñaré, compré también para luego poner, pues por ejemplo, en estos botes que he cogido para la cocina, pues también le puedo poner una cinta. Y cogí cinta granate y verde de terciopelo. La verdad es que muy bien de precio. Estas son $5,90 cada rollo. Y estas que estaba a la mitad, $9,99, pero estaba al 50% de descuento. Entonces cogí estas tres cintas para, pues eso, para las decoraciones y demás. Y luego también cogí, porque este año, pues bueno, la temática del árbol quiero hacerla un poco más tradicional. Y cogí estas ramitas que son de bayas, que la verdad es que salen muy bien de precio porque son esperaros, porque aquí yo soy miope, $1,99. Entonces 1,99 cada una más el 50%, o sea que se quedan pues eso, en $1. Y cogí esto que es para ponerlo así en el árbol. Y luego cogí también para montar en un jarroncito, pues cogí, estaba todo al 50%. Yo realmente esta tienda Hobby Lobby siempre tiene todo al 40, al 50, incluso al 60 y 70% cosas. Yo no sé si es que ellos porque lo tienen todo el año así, no es que sean rebajas ni nada, y más ahora que viene la época navideña, a mí me extraña que tengan todas estas cosas a mitad de precio, pero bueno, yo para mí que le suben el precio y luego lo rebajan para que se quede en el precio normal, pero aún así, bueno, pues cogí estas Greenery, cogí 3. Esta es diferente, esta es de otra manera también muy bonita. Esta creo que tengo una del año pasado, por eso cogí solamente una. De estas que llevan las piñas pequeñitas, mirad qué monería. Cogí 2, estas no son muy caras. Estas son, sin las gafas no veo nada. Estas son a $5,99 cada una, pero se queda la mitad. Y luego cogí estas que me gustaron mucho así para los dos lados, que son a $2,99 cada una, y cogí 2.
como veis le puedes dar la forma que quieras. Y luego cogí también estas así más largas también con vallas, que estas son a 10,99 cada una y se queda en la mitad. La verdad es que pues esto ya solo así ya luce, luego bien arreglado por supuesto, pero luce muchísimo. Y eso fue de Hobby Lobby. Mira, ¿ves? Las vallas estas se van cayendo para lo caro que es. Luego estuve en Walmart. Y en Walmart, bueno, esto es que fui con mi hija a Kohl's y como ya había comprado los stockings de nuestros, que los quiero cambiar este año, pues vi este para Dinky. Mirad, qué monería. No me digáis que no. O sea, lleva aquí un pompón y bueno, pues oye, también ponerle ahí en la chimenea su calcetín. Y la verdad es que este son 5,99, baratito. Este para Dinky, de Kohl's. Y de Walmart cogí estos. Cogí estos que son así de borreguito, en blanco. Estos son a 8,44 cada uno, pero los cogí así porque la idea, quiero con la Cricut, ya sabéis que yo tengo la maquinita esta, la Cricut, quiero hacerle, quiero poner el nombre. Quiero poner el nombre de nosotros 4 para poner a cada lado de la chimenea 2 y 2 y el de Dinky. Entonces esto es un proyecto que tengo que hacer para ponerle los nombres. Eso de Walmart. También de Walmart compré, mirad, esto yo ya tengo dos que los tengo de otros años. Pues es una guirnalda de madera que me gusta ponerle alrededor del árbol, y compré dos porque además son súper económicas, son a 2,48. Ya sabéis que aquí luego cuando pasas por caja te ponen el impuesto. Entonces, bueno, pues cogí dos porque el año pasado quería haber puesto más, pero ya no las encontré. Aquí, como no compres las cosas ahora, en plena Navidad ya no encuentras absolutamente nada. Entonces cogí dos. Y luego, claro, donde se cuelgan los calcetines, como yo siempre los he puesto a un lado, pues he aprovechado, solamente tenía dos y ponía dos calcetines, 2 y 2. Bueno, el caso que he cogido otro paquetito que de otros dos, porque como los quiero poner en diferente, esto, mirad, nada, esto se apoya en lo que es la base de la chimenea, y aquí es donde se cuelga el calcetín. Y mirad, queda súper mono. Luego ya pues esto lo tapa y bueno, pues queda mono. Entonces cogí, esto no es caro, estos son 6,44 los dos. La verdad que Walmart esto tiene los precios muy, porque esto puedes encontrar carísimos. Donde más barato los he visto yo ha sido en Walmart, así que las que viváis aquí en Estados Unidos, si queréis que no lleve aquí arriba nada, porque sí que hay algunos que llevan algunas figuras o algo, entonces pues eso. Y luego cogí esta campana, que la verdad es que hay otro tamaño un poco más pequeño, pero está agotado. Entonces yo, pues bueno, estoy un poco a la caza. Me gustó muchísimo esta campana, a ver si encuentro la otra, y si no, pues nada, la pondré sola, porque la verdad es que es una monada. Esta tenía el lazo así un poco, pues eso, desbaratado, que me tocará deshacerlo y volverlo a hacer de nuevo, pero mirad qué bonito. Ah, de Hobby Lobby también, mirad, que se me ha olvidado, compré estas tazas. Mirad qué monería, es que me encantan. Me encantan, estas llevan, por dentro son verdes, mira qué bonitas son, compré dos. Y luego compré también estas con otro dibujito y el fondo en rojo. Son ideales, pues eso, para tomarse un café con leche, un chocolate caliente. Ya sabéis que en Navidad pues, apetece todo eso. Y me parecieron, pues eso, son muy muy parecidas a las que tiene la colección de Magnolia, de Heart and Hands, y la verdad es que, bueno, me gustaron mucho y no son caras. Lo digo porque si las que vivís aquí podéis ir a Hobby Lobby, son 5,99 más el 50%, o sea que salen súper económicas las tazas. Entonces cogí cuatro, dos rojas y dos verdes. También luego estuve en TJ Maxx y compré, lo primero de todo, compré papel
para envolver regalos, y este me encantó porque lleva pues eso, los nutcrackers, la bailarina, en fin, me gustó mucho este papel y lleva bastante. Entonces, como lleva bastante, solamente compro uno porque tengo de otros años, pero ya queda muy poquito. Entonces, pues eso, todos los años suelo comprar uno y así todos los regalos no están envueltos en el mismo papel. Y luego no sé si os acordaréis que yo tengo un ciervo que está así de pie, dorado, muy bonito, me encanta, que lo pongo siempre en la chimenea. Ese ciervo tenía una pareja que está así acostado. Entonces, bueno, pues yo cuando compré ese, el otro que había tenía un cuernecito roto, en fin, que ya no pude conseguirlo. El año pasado lo mismo, o sea, el dorado es que vuela y no lo pude conseguir. Entonces este año fui muy pronto, porque esto lo tengo por lo menos hace 2 semanas o 3, y este fue en TJ Maxx desde la colección de Martha Stewart. Y mirad, no es de la misma colección, pero es, o sea, igual, me encanta. Entonces ya tengo la pareja, tengo mi ciervo acostadito y el otro de pie. Y bueno, pues no me costó muy caro, 12,99, y es de Martha Stewart. Esto de TJ Maxx. Sabéis que yo tengo una colección de casitas y bueno, pues lo mismo. Todos los años voy comprando alguna, y mirad esta casita, qué mona. Esta ya tiene la luz incorporada. Mirad qué monería, es que me encanta. Mi vecina el año pasado para Navidad me regaló una un poco más bajita, también con la luz ya dentro. Así que bueno, pues la vi, no me costó muy cara, me costó 7,99. Mirad, es que estas cositas aquí son súper económicas. Y la cogí también. Y luego cogí también estas que también llevan luz, que van 4, así más pequeñitas. Y bueno, y también deciros que estas velas, ya sabéis que las hice un reel en Instagram, y estas velas Cerey Collection, la verdad es que son unas velas que huelen súper bien, están, pues eso, hechas con mucha dedicación. Es una empresa española, una empresa familiar. No sé si seguís a Paula Sanz Vlogs. Paula vive en Nueva York, es española, y bueno, pues ella junto con su familia pues han creado una empresa, y se puso en contacto conmigo, me comentó que si yo quería hacerles un poco de publicidad, y incluso me dijo que cuánto yo cobraba por hacerlo, y les dije, mira, me parece un proyecto tan bonito que no quiero cobrar nada, o sea, yo quiero ayudaros a que esta empresa pues salga adelante, y pues como todos los comienzos son difíciles, entonces pues eso, si te puedes evitar el tener que pagar a alguien, pues yo lo he considerado hacerlo así. Entonces nada, han sacado tres velas. Está Ignis, que ya sabéis que Ignis significa fuego, y huele súper bien, el olor es más así a cítrico. Mirad, es que está súper, es que huele fenomenal. Entonces esta pues es que está cuidado todo al detalle. Y deciros que estas velas están hechas 100% con cera vegetal, cera de soja, coco y karité. Y bueno, pues el empaque es impresionante. Mirad, incluso tienen el escudo de la marca de Cerey Collection. Y bueno, os voy a dejar, porque ellos me han ofrecido un 10% de descuento para que podáis conseguir estas velas tan maravillosas. Y esta es una edición limitada que han hecho para Navidad, que es preciosa también, o sea, es igual, con un aroma, vamos, que cautiva para esta Navidad. Mirad qué bonita, o sea, lo que me encanta es, pues eso, el escudo que le han puesto de la marca. Luego deciros también que, bueno, el diseño de la cajita, mirad qué monería, y además el diseño ha estado súper bien cuidado al detalle. Bueno, pues eso, deciros que si queréis comprar unas velas que sean respetuosas con nuestra salud y con el medio ambiente, sobre todo, pues eso, que estas velas están libres de parafinas. Ya sabéis que la parafina es un derivado del petróleo y que no es bueno para nuestra salud, y encima pues eso, que decoran en cualquier lugar, son ideales. Y bueno, pues también ayudaríamos de una manera a Paula y a su familia, a Cerey Collection,
bueno, pues a darle un impulsito a esta pequeña empresa familiar que está empezando ahora mismo. Os voy a dejar el enlace directo a la tienda que ellos tienen para que echéis un vistazo, y también con el código que ellos me han dado a mí vais a tener un 10% de descuento. Así que nada, pues estas han sido las cositas que he comprado para esta Navidad, y ahora pues lo que voy a hacer es primero ponerme a hacer la comida y nada, y me voy a bajar al sótano y voy a empezar a subir cajas, que ya sabéis que yo lo tengo todo en cajas organizadas con las decoraciones de Navidad, y subirlo. Y bueno, pues a lo mejor cambio lo que es el layout de la distribución del comedor, no lo sé, porque la verdad es que a mí así me encanta, es súper cómodo para nosotros, y no sé lo que voy a hacer. Entonces, pues de momento voy a subir y a ver las decoraciones, a ver dónde puedo poner el árbol. Desde luego hoy no voy a empezar a montar absolutamente nada, pero sí que es verdad que, como os decía en el vídeo anterior, ya tengo, o sea, es que me crean una necesidad mis vecinos, porque ya está todo el mundo, o sea, yo salgo con el coche y ya, o sea, todas las casas están con los árboles puestos, porque se ven por las ventanas, y que esa es una de las cosas que yo estaba pensando para este año, el ponerlo delante de la ventana que tengo ahí, o sea, que da a la calle, en el salón, pero no sé, porque también me gusta mucho ponerlo aquí junto al lado de la chimenea, así que no sé qué es lo que voy a hacer, pero bueno, como eso ya lo decidiré más adelante. Ahora lo que voy a hacer es preparar la comida y subir las decoraciones. Y hoy voy a preparar, pues eso, un plato muy especial y tradicional valenciano, un arroz al horno. Esto es una receta muy sencilla, pero la verdad que llena de sabor, perfecta para compartir en familia. Yo ya sabéis que me faltan algunos ingredientes como el botifarrón de carne, pero ¿queréis que os diga una cosa? Sin él prefiero no ponerle nada, ningún otro tipo de morcilla, porque sale también muy rico. Así que yo lo primero que hago es dorar lo que son las costillitas bien doraditas. Hay quien le pone también panceta, yo no le pongo, yo solamente le pongo las costillitas, lo saco todo y luego pues también voy a dorar un poquito las patatas a rodajitas. Si tenéis el botifarrón de carne o tal, pues también lo podéis saltear así un poquito, porque esto es la base del sabor de este arroz. Se podría ir sofriendo en la cazuela de barro, sí, pero yo tengo esta sartén viejita, que como veis está muy viejita, porque me da miedo poner la cazuela de barro al fuego y que se me rompa, porque esta cazuela vino desde Valencia, le tengo mucho cariño, así que prefiero no correr ese riesgo. Lo hago en la sartén y lo voy pasando todo a la cazuela y ya solamente luego pues la meto en el horno. Luego, una vez todo sofritito, pues yo le añado el arroz, lo sofrío también un poquito, le pongo también los garbanzos, que originalmente pues se supone que esto se hace con las sobras del cocido, pero bueno, también se puede hacer así. Le pongo un poquito de pimentón rojo de la Vera y luego pues se le añadiría el caldo del cocido. Como yo sí que tengo, pero lo tengo congelado, pues le pongo agua. Y una vez eso ya esté todo bien cubierto de agua, pues ya lo paso a la cazuela. Se le puede añadir una cabeza de ajos en el medio. Yo le añado tomate así partido por la mitad o a rodajas. El horno lo precalientas a 180 grados, 375 Fahrenheit y nada, pues unos 40 minutos más o menos y mirad qué pinta más buena. Así que mirad qué maravilla de arroz, huele increíble y queda pues eso con esa costra doradita que lo hace irresistible. Es un plato que nunca falla en mi casa.
Y ahora pues voy a sacar las decoraciones de Navidad de otros años y voy a ver qué es lo que tengo y qué es lo que voy a poner y qué es lo que no. Bueno, pues aquí tengo la caja, que es donde tengo todas las bolas del árbol, y también tengo las guirnaldas. Mirad, esta es la que os decía, que tengo varias de otros años, pero que, no sé, veía que le faltaban. Por eso he comprado este año dos más, que además son súper económicas, porque cuestan 2,48, o sea, súper baratas. Y nada, pues las bolas están todas aquí, organizadas. Esta es la estrellita que pongo arriba en la copa del árbol. O sea que las bolas, el árbol lo tengo abajo, pero como no lo voy a poner todavía, no lo voy a subir. Voy simplemente a mirar a ver qué es lo que tengo aquí y qué es lo que no. Estos son candy canes, que estos son para decorar. Son, o sea, en su momento, cuando los compré, son de caramelo, pero claro, o sea, los tengo ya como pues, los años que tiene la cocina, que este creo que iba a ser la tercera Navidad. Entonces esto es para decorar, porque no se puede comer. Este cartelito también de Merry Christmas es para la cocina. Esto de Hot Cocoa también es para la cocina. Aquí pues tengo pues arbolitos. Aquí prácticamente hay casi todos son arbolitos. Aquí cintas de las que pongo para hacer lazos. También tengo una bolsita con piñas y más arbolitos. Estas son las luces que pongo en las ventanas. Quito siempre las pilas a todo, porque así no se estropean. Este es un nacimiento que normalmente lo pongo en la chimenea. Este creo que lo compré hace 2 años de Hobby Lobby. Aquí más arbolitos de cristal, que creo que son los que pongo en la estación del café. Esto es un cuadrito que pone Merry Christmas, que este normalmente lo pongo en la chimenea. Lo de los calcetines que os decía, que solamente tenía 2 y he comprado otros 2 más, pero son exactamente iguales a estos, porque son de Walmart. Más arbolitos de madera. Todo esto tiene ya, pues eso, varios años. Yo voy cambiando un poco la decoración, no lo pongo siempre todo. Esto es una velita muy mona, con forma de campana, que la verdad es que es súper cute, como decimos aquí. Luego esto, pues eso, son unos cencerros también, que creo que el año pasado los puse en un lado de la chimenea y también quedan muy bonitos. Estos son los stockings, los calcetines que yo tengo, que me gustan un montón, porque pues son como calcetines de verdad, pero en versión XXL. Pero bueno, pues este año voy a cambiar por los que os he enseñado antes, y estos pues bueno, los iré cambiando. Y esto que tengo aquí guardado, esto es otra vela. Esto es otra vela, mirad, ¿veis? Que es pues una bola una esfera de las que pongo, de las que se ponen en el árbol, pero es una vela que no está ni encendida. Todos estos envases, cuando las encienda y se acaben, yo no los tiro, porque son súper bonitos. Si os acordáis, hice un DIY de esta que tengo aquí, que la enciendo muchísimo, y la verdad es que pienso repetir con todas estas cosas para no tener que estar comprando todos los años. Esta está sin encender, pero vamos, que la idea es pues conservar lo que es el envase. Luego, esto es un camino de mesa, que es el que suelo poner en la consola para montar el pueblecito navideño, que ya os he enseñado que este año he comprado el carrusel. Y este es el ciervo que compré hace 3 años, que ahora he comprado la parejita, que está, no es exactamente igual, pero la verdad es que es muy similar. Entonces, bueno, pues
Este año quiero ponerle aquí, porque que lo he visto, y quiero ponerle una coronita verde o algo así. Luego tengo este que es de metal, porque este no es de metal, que va a juego con este, que es una parejita. Mirad, ¿veis? Qué mono. La verdad es que son ideales. A mí es que, pues eso, me encanta, porque esta decoración incluso la puedes dejar después de Navidad, porque es más decoración de invierno. Entonces, pues no desentona si la dejas puesta. Luego aquí tengo un gnomo, que este gnomo para mí es súper especial, porque me lo regaló mi madre unas navidades que estuvo aquí. Yo no soy muy fan de decorar con gnomos, ni con elfos, ni nada, pero bueno, pues este siempre lo pongo en la escalera o en algún rinconcito, porque, bueno, pues para mí tiene un sentido emotivo, la verdad. Bueno, aquí tengo un arbolito pequeñito, que este también lo pongo siempre en la consola, detrás de lo que es el pueblecito navideño. Aquí tengo algunos adornos navideños que han sido regalos, porque este me acuerdo que fue un regalo. Mirad qué mono, es una bola, pone unos prismas. Esto es un buen regalito también para Navidad. Hay algunos que llevan hasta el año. Y esto es una cestita que la guardo porque me gusta, tiene la forma así de un árbol de Navidad, pero me gusta para luego poner los polvorones y, en fin, pues los dulces de Navidad que suelo tener. Bien, esta caja, a ver qué tengo. Aquí tengo más cintas. Esto es un pie de un arbolito pequeño, que creo que es el de la habitación de mi hija. Esto es una manta. ¡Ay, qué bien huele! Huele a pino. Esto es otra manta. Y esto pues son lazos. Esto es una tira de estas de lucecitas LED. Aquí tengo más cinta roja. Aquí otras cintas también. Estos son son servilleteros, y esto es para los candeleros que tengo. Y estos son, pues eso, para cuando monto la mesa. Tengo estos y tengo estos que son súper monos. Y estos también son servilleteros. Mirad qué monos. Esto de momento no me hace falta porque esto es para la mesa. Aquí más lazos. Esto creo que son unos pinitos y decoración en rosa que compré el año pasado para la decoración de la mesa del día de Año Nuevo. Son en oro rosa, pero como sueltan así purpurina, por eso lo tengo en la bolsa para que no me manche todo lo demás. Esto también es para poner aquí una vela. Estos son pues las tarjetas navideñas que recibimos, que la verdad es que me gusta guardarlas. Esto es un calendario de Adviento, que esto lo tengo desde el primer año que llegamos a Estados Unidos. Lo compramos y todos los años lo pongo. Entonces, bueno, pues lleva aquí la estrellita para ir marcando todos los días hasta el día de Navidad. Está hecho con fieltro, es súper fácil. Esto ya os digo que esto se haría en un pispás, y es una manualidad súper divertida y súper bonita. Así que, pues eso, también las que tengáis así maña para hacer manualidades, esto se puede hacer. Luego esto también tiene un significado muy especial para mí, porque esto es muy típico tenerlo en lo que es el tirador de la puerta de la calle, porque bueno, pues se supone que cada vez que suena pues entra un ángel. Esto me lo regaló mi amiga María de cuando vivía en Virginia, y le tengo un cariño muy especial, así que lo pongo también todos los años. Y luego esto pues también son más cencerros. Este también son más cencerros para decorar. Aquí tengo unos angelitos de madera, mira qué monos,
también para decorar. Creo que el año pasado estos los puse en la consola que tengo en la entrada. Estos son cositas que pongo en la habitación de mis hijas, que también os voy a enseñar, que les he comprado para este año unos quilts nuevos para decorar la habitación en Navidad. Luego tengo también esta bola, que esta bola la verdad es que pues eso, tiene un significado un tanto especial porque es de Sant Lluc, del Hospital de Cáncer de los Niños, y bueno, pues cuando compras algo así, lo que cuesta pues va destinado a ese hospital de Sant Lluc, y la verdad es que pues eso, tiene doble significado, hay que ayudar. Este también, esto me lo regalaron cuando trabajaba en las escuelas. Aquí en la oficina pues nos hacíamos regalitos y el director me regaló esto, lo que pasa que pues no sé si es que no tiene pilas o qué, no tiene pilas, pero esto lleva lucecitas y se mueve la purpurina. Esto, bueno, pues nada, otra plantita de decoración. Estos son velas con forma de pinito, no las he encendido nunca, tengo una verde y una blanca. Luego tengo lo que os comentaba antes, casitas de estas de cerámica. Esto es otra vela con forma de, esta sí que está encendida, con forma de casita. Ay, es que huele súper bien, huele fenomenal. Y bueno, pues nada, que ya ahora ya sé qué es lo que tengo y lo que no. Voy a ver este año la decoración que pongo. No quiero poner mucho, la verdad, porque, bueno, pues supongo que todo el mundo estamos igual, consternados con todo lo que ha pasado, y sí que tengo ilusión porque me gusta muchísimo la Navidad, y la verdad es que creo mucho en el espíritu navideño y en la magia de la Navidad. Este año para mí la Navidad es muy especial, la verdad es que es muy, muy especial, y bueno, pues sí que voy a decorar la casa, por supuesto, pero pues eso, tranquila, sin agobios, aunque mis vecinos ya tengan todo puesto. Es que pasó, la verdad es que mirad, es que salgo por la mañana y bien, pero cuando luego regreso a mediodía ya veo pues eso, que están poniendo cosas. Luego cuando ya me voy a llevar a mi hija a entrenar por la tarde ya es de noche, y entonces pues aquí hay mucha tradición que los árboles se ponen justo en la ventana que da a la calle, y entonces corren las cortinas, entonces claro, pues se ven los árboles y de verdad que a mí todo eso, yo digo, ay madre mía, digo, voy tarde, y luego pienso, digo, pero que voy a ir tarde, si yo siempre he montado, pues eso, en España el puente de la Constitución, pues lo utilizábamos para eso, para decorar la casa y tal. Aquí sí que es verdad que empiezo un poquito antes, porque también por mi trabajo, pues es como que tengo que hacerlo un poquito antes para mostraros y daros ideas de lo que yo hago, y si os gusta, pues perfecto, porque pues que también lo hago con esa intención, pero es que, bueno, pues eso, me parece un poco pronto. Entonces pues ya, ahora ya he visto todo lo que tengo, y seguramente pues la semana que viene, con tranquilidad, pues empezaré a montarlo todo. No sé si voy a dejar el salón conforme lo tengo y poner el árbol de Navidad en la ventana que da a la calle, o ponerlo aquí donde... Lo que pasa que es que no quiero quitar esa planta, porque esa planta a ella le encanta estar ahí, porque tiene muchísima luz. Entonces pues no sé todavía qué es lo que voy a hacer. Y que se me había olvidado enseñaros también el quilt que les he comprado para las camas de mis hijas. Son de Amazon, os voy a dejar si queréis los enlaces en la descripción del vídeo, porque es que me parecen ideales. Mirad, este es el de Frida, os enseño, o sea, por dentro y detrás de los cojines es de este color, y luego pues eso, el dibujo es este. Mirad qué bonito, todo acolchadito, me encanta. Bueno, me encanta, pero los han elegido mis hijas. Yo les dije, os quiero comprar unos quilts y tal, y bueno, pues como son sus habitaciones, pues ellas han elegido cada una el que querían, pero mirad qué bonito. O sea, este es el de Frida.
blanco, en su línea, como a ella le gusta, con un poquito de rosa, y en fin, es reversible. Lo que pasa que este color rojo, la verdad es que a mí no me gusta tanto, pero bueno, cuando lo dobles así un poquito, pues ese poquito de rojo también puede quedar muy, muy bonito. Así que cuando lo monte todo, pues ya os lo enseñaré. Y el de Ariana es un poquito más discreto, porque Ariana es como yo, es un poquito así más clásica, y el de Ariana también por dentro es rojo, pero mirad qué bonito es. Os voy a enseñar el cojín, porque en el cojín igual lo veis mejor. Mirad, no me digáis que no es precioso. Es discretito y es elegante a la vez. La verdad es que muy, muy bonito. Y bueno, pues lleva, aquí pone Happy New Year. En fin, pues eso, que ya cuando los tenga puestos, ya os enseñaré cómo quedan. También, pues eso, pondré algún post en Instagram, que para los que no me sigáis en Instagram, pues allí también pongo cositas. Y en fin, que todo eso, que me voy a hacer la cena. Y para la cena de hoy, pues voy a preparar unos calamares con cebolla. Es una receta que nos encanta en casa y lo mejor es que la hago con Thermomix. La receta la tenéis en Thermomix. Bueno, pues y haciéndolo así, pues la verdad es que pues la hago en un periquete. Si no tenéis Thermomix, la podéis hacer en una cazuela perfectamente. O sea, os dejaré la receta con las cantidades, pero más o menos es 1 kilo de calamar. Como habéis visto, yo lo corto a rodajitas y nada, se hace el sofritito. También se le añade un poquito de vino blanco y las especias y la verdad es que pues eso, esa combinación le da un toque maravilloso. Y aquí tenemos pues los calamares con cebolla jugosos y llenos de sabor. Es un plato súper sencillo y muy sabroso, perfecto para una cena ligera y deliciosa. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito conmigo y pues, que os haya dado alguna idea para vuestro día a día, para vuestra decoración de Navidad. Y nada, deciros que, pues eso, que muchísimas gracias por estar ahí un domingo más, que ya sabéis, corazones, que os quiero un montón y que, como siempre os digo, 1000 gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.